El Comentario Podcast presenta noticias bien contadas. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa Noticias Bien Contadas, un informativo creado por Agustín Sancho Cubero para su podcast El Comentario. Comenzamos esta jornada informativa sumergiéndonos en el fango de la actualidad nacional, donde la realidad supera a la ficción y donde los guionistas de la política española parecen haber decidido que el aburrimiento es un pecado capital que no están dispuestos a cometer bajo ninguna circunstancia. Hoy 8 de febrero de 2026 nos encontramos ante un panorama que ríase usted de las tragedias griegas o de los dramas shakespearianos, porque lo que tenemos servido en la mesa del desayuno es un cóctel molotov de corrupción, togas revueltas y pasaportes que no aparecen por ninguna parte. Arrancamos con la joya de la corona informativa, que no es otra que el interminable y laberíntico caso de Begoña Gómez, que sigue acaparando titulares y provocando cefaleas en el Palacio de la Moncloa. Resulta que la esposa del presidente del gobierno ha decidido protagonizar un nuevo capítulo de esta serie que bien podría titularse Pasión de Gavilanes versión judicial. Las últimas noticias que nos llegan desde los juzgados de Plaza de Castilla nos indican que la señora Gómez se ha negado a entregar su pasaporte ante el juez Peinado. Imaginen la escena, con la tensión cortándose con un cuchillo oxidado mientras la defensa argumenta que no hay riesgo de fuga porque a dónde iba a ir la mujer del presidente sin que nos enterásemos todos hasta de la marca de sus gafas de sol. Pero el juez Peinado, que a sus 72 años casi cumplidos sigue ahí firme como una estaca en un campo de batalla, se mantiene en sus 13 investigando lo que ya se conoce popularmente como el caso de la pentaimputada. Y es que no es para menos, porque la Universidad Complutense de Madrid ha soltado una bomba de relojería en forma de informe pericial. Atención a la cifra porque marea. La universidad afirma que se gastó 113.500 euros en el desarrollo del software del que presuntamente se apropió la cátedra de Begoña Gómez. 113.000 euros que se dice pronto, pero que a muchos oyentes les costaría años de sudor y lágrimas acumular. La Complutense se ha personado como perjudicada y reclama daños y perjuicios, mientras los abogados del Estado parecen estar jugando al gato y al ratón con informes que aparecen y desaparecen como por arte de magia. Se habla de un cisma entre los letrados del Estado porque algunos no ven claro eso de defender cuestiones particulares con dinero público. La situación es tan esperpéntica que el gobierno ha llegado a plantear lo que ya se conoce en los pasillos del Congreso como la Ley Begoña, una maniobra legislativa que busca eliminar la acusación popular en causas judiciales. La excusa oficial es evitar la politización de la justicia, pero cualquiera con dos dedos de frente y un poco de malicia puede ver que el objetivo es frenar las investigaciones que rodean al entorno presidencial. Es como si en mitad de un partido de fútbol el árbitro decidiera que pitar penaltis ya no está de moda justo cuando derriban al delantero en el área pequeña. Pero no se vayan todavía, porque el circo tiene más pistas y en la de al lado tenemos al inefable ministro Óscar Puente, que parece tener un imán para la polémica y para los desastres ferroviarios. Si pensaban que sus enfrentamientos con el presidente argentino Javier Milei eran cosa del pasado, se equivocan rotundamente. La tensión ha vuelto a escalar tras un trágico accidente de trenes que ha dejado un saldo terrible y que ha puesto al ministro en el ojo del huracán. Mientras las familias lloran y piden explicaciones, el debate político se ha centrado en si el ministro estaba más pendiente de tuitear insultos o de gestionar la red ferroviaria. Milei, desde el otro lado del charco, no ha perdido la oportunidad de echar sal en la herida recordando aquellos comentarios sobre sustancias que el ministro español le dedicó en su día. Es un espectáculo bochornoso donde la diplomacia se ha sustituido por el insulto de taberna y donde la gestión pública brilla por su ausencia. Las redes sociales arden con cada declaración y parece que la política internacional se ha convertido en un patio de colegio donde el que grita más fuerte o dice la barbaridad más grande es el que se lleva el aplauso de su bancada. Mientras tanto, en Cataluña la situación sigue siendo ese bucle temporal del que parece imposible salir. Salvador Illa intenta mantener el tipo al frente de la Generalitat, pero sus socios de baile le pisan los pies constantemente. La resaca de las elecciones y los pactos imposibles sigue pasando factura y la gobernabilidad se sostiene con alfileres. Carles Puigdemont, aunque parezca mentira, sigue siendo el elefante en la habitación. Desde su refugio dorado sigue moviendo los hilos y condicionando la política nacional, demostrando que en España los muertos políticos gozan de una salud de hierro. La amnistía, que iba a ser la panacea para la convivencia, se ha convertido en un arma de doble filo que ha encendido aún más los ánimos en lugar de apaciguarlos. Los jueces siguen buscando resquicios legales para aplicar la ley a su manera y el choque de trenes institucional
Es el pan nuestro de cada día. Es fascinante ver cómo una región con tanto potencial sigue enredada en debates identitarios y legales mientras los problemas reales de la ciudadanía como la vivienda o la sanidad quedan relegados a un segundo plano en los telediarios. Cambiando de tercio pero sin salir del todo del fango del dinero público, hablemos de la televisión. Ese electrodoméstico que antes servía para informarse y entretenerse y que ahora es un campo de batalla ideológico regado con millones de euros. David Broncano y su programa en Televisión Española siguen en el punto de mira. Estamos ya en febrero de 2026 y nos acercamos al final de ese contrato blindado de 2 temporadas, que costó la friolera de 28 millones de euros. La pregunta que flota en el aire es si ha merecido la pena. Las audiencias han sido una montaña rusa con picos de éxito y valles de irrelevancia, pero lo que es innegable es que se ha conseguido el objetivo político de contraprogramar a El Hormiguero. La televisión pública se ha convertido en un tablero de ajedrez donde se mueven piezas no para ganar espectadores sino para restar influencia al rival. Se habla de renovaciones millonarias y de cláusulas secretas mientras los trabajadores de la casa denuncian la externalización de la producción y la falta de recursos para los informativos de toda la vida. Es curioso cómo siempre hay dinero para el circo pero nunca para el pan. Broncano, con su estilo desenfadado y su humor absurdo, se ha convertido involuntariamente en un símbolo de esta guerra cultural. Cada chiste, cada entrevista y cada gesto se analiza con lupa buscando la intencionalidad política o el favor al gobierno de turno. Y si hablamos de dinero y de locura, no podemos ignorar lo que está pasando en el mundo de la tecnología y las tendencias virales. La inteligencia artificial sigue avanzando a pasos agigantados y ya no solo nos quita el trabajo sino que empieza a quitarnos el juicio. Hemos visto en las últimas semanas cómo se han popularizado los influencers generados completamente por ordenador que firman contratos millonarios con marcas de ropa mientras las modelos de carne y hueso se comen los mocos. Es el colmo del capitalismo tardío adorar a ídolos que no existen y comprar productos que no necesitamos, recomendados por algoritmos que nos conocen mejor que nuestras propias madres. Además, corre el rumor de que Apple y Epic Games han vuelto a enzarzarse en una batalla legal que, ríase usted, de la guerra de los 100 años. Parece que la codicia de las grandes tecnológicas no tiene fin y están dispuestas a quemar el mercado con tal de llevarse un porcentaje extra de cada transacción. Mientras tanto, los usuarios somos meros espectadores que pagamos la entrada de este espectáculo grotesco con nuestros datos y nuestra privacidad. En el ámbito internacional la cosa no está mucho mejor. Europa sigue mirando de reojo el conflicto en Ucrania, que se ha cronificado de una manera dolorosa y desgastante. La fatiga de guerra se nota en las cancillerías y las promesas de ayuda llegan cada vez más tarde y con más letra pequeña. Al mismo tiempo, en Oriente Próximo la tensión no disminuye y las soluciones diplomáticas parecen quimeras inalcanzables. El mundo parece un polvorín a punto de estallar y nuestros líderes se dedican a jugar con cerillas mientras se hacen selfies para Instagram. Es desolador ver cómo la comunidad internacional ha perdido la brújula moral y se mueve únicamente por intereses económicos y estratégicos, dejando a millones de personas a su suerte. Pero volvamos a España, que es donde la fiesta nunca termina. La corrupción, esa vieja amiga que nunca nos abandona, sigue dándonos titulares jugosos. No solo es el caso de Begoña Gómez o el de Koldo, que ya parece historia antigua aunque sus ramificaciones sigan vigentes. Surgen nuevos nombres y nuevas tramas en ayuntamientos y comunidades autónomas que nos recuerdan que el saqueo de lo público es un deporte nacional con mucha tradición. Se habla de contratos amañados en la gestión de residuos, de recalificaciones urbanísticas sospechosas y de subvenciones que acaban en los bolsillos de los amigos del poder. La sensación de impunidad es tal que uno llega a preguntarse si realmente existe la justicia o si es solo un decorado de cartón piedra para mantenernos tranquilos. En el mundo del corazón, que siempre sirve de válvula de escape para tanta tensión política, también cuecen habas. Las rupturas de famosos están a la orden del día y parece que el amor eterno dura lo que tarda en caducar un yogur. Se comenta en los mentideros de la prensa rosa que una conocida pareja de actores ha decidido poner fin a su relación de manera tormentosa, con lanzamiento de vajilla incluido y custodia compartida de las mascotas. Es curioso cómo estas noticias triviales consiguen desviar nuestra atención de los problemas graves. Nos preocupamos más por con quién se acuesta la folclórica de turno que por la subida de la cesta de la compra o el precio de la luz. Quizás sea un mecanismo de defensa psicológico para no volvernos locos ante la realidad que nos rodea.
Y hablando de locura, hablemos del clima. Este febrero de 2026 está siendo de todo menos normal. Hemos tenido días de calor sofocante seguidos de tormentas que parecían el fin del mundo. Los almendros florecen cuando no deben y las estaciones se han desdibujado hasta convertirse en un recuerdo nostálgico. Los negacionistas siguen diciendo que es cosa de ciclos naturales mientras se abanican en pleno invierno, pero la realidad es tozuda y nos escupe a la cara que nos estamos cargando el planeta. Las cumbres del clima se suceden una tras otra con muchos discursos grandilocuentes y pocos hechos concretos. Los jets privados de los líderes mundiales contaminan más en un viaje que un ciudadano medio en toda su vida. Pero luego nos piden que reciclemos los envases de yogur y que vayamos en bicicleta al trabajo. La hipocresía es el combustible que mueve el mundo. Regresando al tema de Begoña Gómez, porque es el agujero negro que todo lo absorbe, hay que destacar la figura del empresario Juan Carlos Barrabés. Sus empresas que antes iban viento en popa gracias presuntamente a esos contactos privilegiados ahora se encuentran en una situación delicada. Se ha publicado que la facturación de su consultora Innova-Next ha caído en picado, perdiendo cerca del 40% de sus ingresos. Es lo que tiene arrimarse demasiado al sol, que a veces uno se quema las alas. La justicia investiga si hubo trato de favor en la adjudicación de contratos públicos millonarios y cada día que pasa aparecen nuevos correos y nuevos documentos que comprometen aún más la versión oficial. La defensa de Begoña intenta anular las pruebas y recusar al juez, pero la maquinaria judicial, aunque lenta, es implacable. La imagen de la esposa del presidente entrando y saliendo de los juzgados se ha convertido en un icono de esta legislatura, una mancha que será difícil de borrar. ¿Y qué decir de la oposición? El Partido Popular, liderado por un Feijóo que a veces parece que está y a veces que no, intenta capitalizar el desgaste del gobierno, pero a menudo se pierde en sus propias contradicciones. Vox sigue apretando por la derecha con un discurso incendiario que cala en ciertos sectores descontentos. El panorama político es un campo de minas donde cualquier paso en falso puede ser fatal. Las sesiones de control al gobierno en el Congreso son un espectáculo lamentable de gritos e interrupciones donde se habla de todo menos de lo que interesa a los ciudadanos. Se lanzan acusaciones de corrupción como si fueran piedras y se utiliza el dolor de las víctimas para ganar un puñado de votos. Es la política del barro en su máxima expresión. No podemos olvidar tampoco la situación de la sanidad pública que sigue en la UCI. Las listas de espera son interminables y conseguir una cita con el médico de cabecera se ha convertido en una misión imposible digna de Tom Cruise. Los profesionales sanitarios están agotados y mal pagados y muchos deciden hacer las maletas e irse a países donde se les valora más. Mientras tanto se sigue derivando dinero a la sanidad privada y se desmantelan los servicios públicos poco a poco, de manera silenciosa pero constante. Es el triunfo del modelo de negocio sobre el derecho a la salud. Y no nos engañemos, esto no es culpa de un solo partido, sino el resultado de años de políticas erráticas y de falta de inversión crónica. En el ámbito cultural tenemos que mencionar el fenómeno de la música urbana que ha colonizado las listas de éxitos. Ya nadie toca instrumentos de verdad, todo es autotune y bases pregrabadas. Las letras hablan de dinero, coches caros y relaciones tóxicas y los chavales las repiten como mantras. Es el signo de los tiempos, una cultura de usar y tirar donde lo efímero es la norma. Pero en medio de este desierto cultural a veces surgen pequeñas joyas, artistas que se atreven a hacer algo diferente y que nos recuerdan que el arte todavía puede ser una herramienta de transformación social. Aunque claro, esos no salen en la tele ni tienen millones de seguidores en TikTok. Volviendo a la arena política, el caso de Koldo García, el ex asesor de Ábalos, sigue coleando. Aunque el foco mediático se haya desplazado hacia Begoña Gómez, no hay que olvidar que ahí empezó todo. Las mascarillas, los contratos a dedo, las comisiones millonarias en lo peor de la pandemia. Esos hechos retratan una bajeza moral difícil de digerir. Aprovecharse de la muerte y el miedo para llenarse los bolsillos es algo que debería estar penado no solo con cárcel, sino con el ostracismo social más absoluto. Sin embargo, vemos como algunos de los implicados siguen paseándose por ahí con total tranquilidad, como si nada hubiera pasado. La memoria de los españoles es corta y los corruptos lo saben y juegan con ello. Y hablando de memoria histórica o histérica, según se mire, seguimos con el debate sobre qué hacer con ciertos monumentos y calles. Mientras el país se cae a pedazos, nos entretenemos discutiendo si hay que quitar la estatua de tal o cual personaje histórico.
Es la cortina de humo perfecta para no hablar de la deuda pública que sigue creciendo y que hipoteca el futuro de nuestros nietos. Nos distraen con polémicas estériles para que no miremos la cartera y nos demos cuenta de que nos están robando el futuro. En el plano tecnológico, otra noticia curiosa es la de los implantes cerebrales. Neuralink y otras empresas similares prometen conectarnos el cerebro a Internet para que podamos descargar conocimientos como en Matrix. Da miedo pensar en un futuro donde nos puedan hackear la mente o donde nos pongan anuncios directamente en el córtex cerebral mientras dormimos. La privacidad mental es la última frontera que nos queda y parece que estamos dispuestos a entregarla a cambio de poder ver vídeos de gatitos más rápido. Es el fin de la humanidad tal y como la conocemos y el principio de algo que todavía no sabemos nombrar pero que huele a distopía cibernética. Pasando a temas más mundanos, el precio de la vivienda sigue siendo un drama para miles de familias. Los alquileres están por las nubes y comprar un piso es una utopía para la mayoría de los jóvenes. Los fondos buitre campan a sus anchas comprando edificios enteros y echando a los vecinos de toda la vida para poner apartamentos turísticos. Las ciudades se están convirtiendo en parques temáticos para turistas mientras los habitantes son expulsados a la periferia. Es la gentrificación salvaje que destruye el tejido social de los barrios y nos convierte a todos en extraños en nuestra propia ciudad. Y los políticos, en lugar de poner soluciones reales, se dedican a poner parches que no arreglan nada o incluso empeoran el problema. Si miramos hacia el futuro, la cosa no pinta mucho mejor. La inteligencia artificial amenaza con dejar obsoletos a millones de trabajadores. Conductores administrativos, traductores, periodistas, todos estamos en el punto de mira. Se habla de una renta básica universal como solución, pero nadie explica de dónde va a salir el dinero para pagarla. Nos encaminamos hacia una sociedad dual con una élite tecnológica que lo controla todo y una gran masa de población irrelevante y subsidiada. Es un panorama aterrador que debería hacernos reflexionar sobre qué tipo de sociedad queremos construir. Pero claro, reflexionar requiere tiempo y silencio, y de eso andamos muy escasos en esta era de la hiperconexión y el ruido constante. Para ir cerrando este repaso por la actualidad más bizarra y cruda, volvamos al principio. Al caso Begoña. Porque resume perfectamente el estado de la nación. Una mezcla de arrogancia, poder y victimismo. La negativa a entregar el pasaporte es un gesto de desafío a la justicia que dice mucho de cómo se entienden las instituciones desde el poder. Se creen por encima del bien y del mal, intocables, ungidos por una legitimidad divina que les exime de cumplir las normas que nos aplican al resto de los mortales. Pero la justicia, aunque ciega, a veces tiene olfato y huele la podredumbre. El juez peinado con su tenacidad se ha convertido en un héroe para unos y un villano para otros, pero lo que es innegable es que está haciendo su trabajo. Y eso en este país ya es mucho decir. Así que, queridos oyentes, así está el patio. Con un gobierno acorralado por la corrupción, con un ministro de Transportes que colecciona polémicas y accidentes, con una televisión pública convertida en trinchera y con una sociedad adormecida por las pantallas y el consumo. No es un cuadro bonito, pero es el que tenemos. Y nuestra obligación es mirarlo de frente sin apartar la vista y contarlo tal y como es, con todas sus miserias y sus contradicciones. Porque solo conociendo la verdad, por fea que sea, podremos algún día cambiarla. O al menos reírnos de ella para no llorar. Nos despedimos por hoy recordándoles que la realidad siempre supera a la ficción y que mañana seguramente tendremos nuevas noticias que nos dejarán con la boca abierta. Mantengan los ojos bien abiertos y no se crean nada de lo que les cuenten sin pasarlo antes por el filtro de la crítica y el sentido común. Esto ha sido un viaje por las cloacas y los palacios de nuestra querida España, un lugar donde nunca nos aburrimos. Guión, dirección y realización: Agustín Sancho Cubero.